Calidad de datos, digitalización y almacenamiento. Básicamente esto es una reinterpretación del ciclo de vida de los datos que habéis visto con Katia esta mañana. Si acaso más centrado de que en vez de la toma de datos es la planificación de la toma de datos. Y bueno, ya las distintas fases. Trabajo de campo o de documentación, la digitalización, control de calidad, que ya hemos visto que debe ir acoplado a cada fase, y el fin último de la publicación. Bien, esta diapositiva resalta el hecho, dos hechos. Por una parte, que la herramienta de captura de información va a condicionar la información capturada. Esto parece de perogrullo, pero es importante. Y la segunda, las copias de seguridad. O sea, todavía, aún a estas alturas del siglo XXI, se siguen perdiendo datos por no tener la disciplina adecuada en cuanto a copias de seguridad. Sobre el diseño de la base de datos, pues realmente, aunque ciertamente la escala y el problema a mano tienen una influencia sobre el mismo, en general siempre es más complicado de lo que parece. Siempre hay más vueltas. Y en la práctica, si empezamos más o menos de cero o sobre una base que no es nuestra, pues vamos a pasar por varias iteraciones de diseño, testeo, producción, refinar, rediseñar. Es prácticamente imposible acertar a la primera. Si tenemos una buena herramienta de base que está testeada, pues en general esa va a ser una acción que siempre tenemos que contemplar por lo dicho. Diseñar y poner en producción una base de datos es más complicado de lo que parece. Y bien, también hay cierta tendencia humana a pensar que lo vamos a hacer bien con menos problemas. Bueno, aquí hay más cosas. A pesar de que se habla del diseño de la base de datos, realmente estamos hablando de bastantes cosas. No solamente es la base de datos, entendida como la estructura de datos que soporta el sistema, sino también el sistema de información, el interfaz que permite introducir y extraer información. Y entonces es en esa interfaz donde aparecen sistemas o mecanismos que van a disminuir la entrada de errores, por ejemplo, con vocabularios controlados, o por ejemplo, si es información de tipo numérico no permitiendo meter caracteres de letras, etcétera. Y la segunda parte es que también llegar y sentar a alguien a poner a introducir datos en general es una mala idea. O sea, que hace falta una formación previa, supervisión y también lo que hablábamos en otras presentaciones anteriores de guías o manuales. Eso es importante para conseguir datos de buena calidad. O sea, también ejemplos sobre cómo hacer las cosas, que generalmente es como más se aprende, pues los tenemos. Pero, por ejemplo, cuando yo me dedicaba a estos temas de supervisión de fichadores de datos, pues también una persona que trabajaba conmigo una vez me dijo: ¿qué cantidad de citas hay en este pueblo? Y el pueblo se llamaba Idem. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? O sea, la anécdota es real, pero si esta persona no llega a hacer el comentario, pues en vez de tener cientos tendríamos miles de registros a corregir. Bien, diseño de la base de datos. En general, el modelo conceptual que vamos a utilizar para una base de datos que soporte un sistema de información va a ser el modelo relacional. Ese modelo relacional lleva con nosotros pues como tres décadas y se basa en varios principios. La información está organizada en tablas, esto es en filas y columnas. Las tablas tienen cada una clave principal, esto es un conjunto de campos que identifican de manera inequívoca cada registro o cada fila. Y el tercer aspecto, que es como lo que tenemos que conseguir, es que cada pieza de información está en la base de datos solamente en un sitio. Esto para evitar duplicidad de la información y para evitar inconsistencias.
Bien. Y aquí vemos algún ejemplo de cómo se ve en la vida real lo del modelo relacional de base de datos, información en tablas. Esta es la pantalla de diseño, a estas alturas todo lo conocéis. Aquí tenemos los campos, que en las tablas de datos son columnas. Y estos numeritos y estas líneas me indican, en primer lugar, las llavecitas me indican la clave principal de cada tabla. Esto es, en esta tabla que se llama M-nombres, la combinación de género, especie, autores de la especie, rango infraespecífico, epíteto infraespecífico y autores del nombre infraespecífico constituyen la clave. Dicho de otra manera, en esa tabla no puede haber dos nombres idénticos o al revés. Cada ficha de esa tabla corresponde a un nombre y solamente a uno. Bien, si relacionamos esta tabla de nombres con una tabla de identificaciones y con una tabla de ejemplares, pues ¿qué estamos diciendo de esta manera? Que en la tabla de determinaciones solamente podemos introducir nombres que estén antes en la tabla de nombres. Lo que en una tabla, el conjunto de campos que es clave primaria, pasan a otra tabla donde pueda haber más de una instancia de ese contenido, en esa otra tabla este conjunto de campos se llama clave foránea o clave externa. Dicho de otra manera, tenemos una tabla de nombres con el nombre A. En los ejemplares de una base de datos de colecciones podemos tener n ejemplares con ese nombre, identificados con ese nombre A. Y esto es lo que significa este infinito. A su vez, vamos a empezar desde el otro lado ahora. En esta tabla de SPEC, donde tenemos la información de cada ejemplar de la colección, o de las observaciones, o de los objetos que estemos metiendo en la base de datos, pues la clave principal, en este caso, que es de ejemplares de herbario, va a tener dos campos. El número de herbario y un número que se llama, en este caso concreto, es ADIC, que se usa para diferenciar ejemplares que, siendo diferentes, han recibido el mismo número. ¿Por qué pasan estas cosas o por qué hace falta este campo? Pues hay dos casos de uso bastante comunes. Uno, que por error dos ejemplares han recibido el mismo número. Ahora, en la época digital esto es más raro, pero en la época analógica a veces el numerador se atascaba y daba el mismo número a dos ejemplares. También, por ejemplo, cuando se tiene un ejemplar que se piensa que corresponde a una especie, se estudia y resulta que tiene mezcla de especies, ese ejemplar tiene que desdoblarse. O sea, donde teníamos una única unidad de estudio, pasamos a tener dos, que tienen que seguir recibiendo el mismo número, porque ese número puede haberse utilizado en préstamos o en intercambios, puede haberse utilizado en publicaciones, autores que han visitado la colección pueden haber tomado nota de ese número y quieren volver a verlo, con lo cual, y esto es, bueno, es más de gestión de colecciones, pero viene a cuento aquí, no podemos cambiar ese número. La manera de hacer que esos dos registros que tienen que mantener el mismo número en la colección tengan clave primaria diferente es con un dígito adicional que es ADIC. Bien. Como cada ejemplar puede recibir múltiples identificaciones, la identificación con el que entra a la colección, las siguientes identificaciones de la gente que estudia ese material, resulta que tenemos que tener las identificaciones en una tabla separada, de manera que a cada ejemplar le podemos asignar una o más de una identificación. Y eso se hace con esta otra relación. En esta tabla de determinaciones tenemos los campos que son clave primaria en la tabla de ESPE, más un campo adicional que me sirve para distinguir las distintas identificaciones que recibe el ejemplar. De manera que lo que es clave principal en la tabla de ESPE, en herbario y ADIC, es clave foránea en la tabla de ETER. Y esto es así como se construyen las bases de datos relacionales. Una hoja de Excel sería como una única tabla de estas, que tiene bastantes limitaciones, como podéis ver. O sea, no se pueden controlar, por ejemplo, países o identificaciones o muchas otras cosas. Y esa es la ventaja de por qué pues, es mejor utilizar una base de datos a utilizar una hoja de Excel. Bien, más cosas.
que la información esté en un solo sitio de manera no redundante es lo que se llama normalización en bases de datos. La otra parte interesante a la hora de hacer bases de datos es que la información esté atomizada, o sea, de que tengamos un campo para el género, un campo, por ejemplo, un campo para el género, un campo para la especie, etcétera, y no tener un único campo para el nombre científico. Eso me va a dar mayor flexibilidad a la hora de utilizar la información y de buscarla. Bien. Y todas estas cosas, por supuesto, influyen a la hora de que nuestra base de datos pues, sea más flexible, responda a lo que queremos de ella y también a otros usos que ni siquiera hemos previsto en el momento de diseñarla. En general, y esto es un concepto un tanto esotérico, cuanto la base de datos, cuanto mejor refleje la realidad, más versátil va a ser. Pero eso requiere cierta práctica y cierto conocimiento de estos temas. Bien. Aquí vemos una pantalla de una aplicación donde en efecto vemos todos esos campos atomizados. Y vemos que realmente también, como decíamos antes, simplemente para recoger el nombre científico tenemos unos cuantos campos. Grupo, que en este contexto puede ser o la familia o el orden o algo por encima de género. Y además género, la especie, los autores de la especie, rango infraespecífico, si lo tenemos, autores del nombre infraespecífico, calificador de rango, ¿os acordáis? Si es un CF o si es un interrogante, si es un afín, un sensu lato, sensu stricto, ese tipo de cosas. Pues tenemos todos estos campos solamente para el nombre científico. Y además, en este ejemplo concreto, tenemos un campo para taxonomía, para decir, bueno, este nombre lo ha puesto este señor, el que va en Deter, siguiendo flora ibérica o fauna ibérica o la Mitchek. Eso sería solo una tabla dentro del Access. Claro, es una tabla, pero con unos cuantos vocabularios controlados que pueden estar a su vez en distintas tablas. Por ejemplo, o sea, esta es una tabla de identificaciones, pero tenemos la tabla de nombres que no me va a dejar meter un nombre que no esté en la tabla de nombres. O, por ejemplo, puedo tener los valores aceptados para el equal en otra tabla y aquí no me va a dejar, que es un vocabulario controlado, no me va a dejar meter un valor que no esté en esa otra tabla. Lo mismo para el infranc. Lo mismo para las taxonomías. Yo tengo mi lista de taxonomías donde digo, vale, esta no la tengo en la colección, la meto y una vez la he metido en las taxonomías la puedo introducir aquí. O sea que efectivamente esto, estamos viendo una tabla de la base de datos, en concreto la que afecta a las determinaciones, pero por detrás hay un montón de tablas relacionadas. Y podéis decir, vale, pero entonces eso que estás diciendo de que cada información está en un sitio no es verdad. O sea, porque el nombre científico está en dos tablas, está en la tabla de nombres y está en la tabla de determinaciones. Pero internamente yo solamente puedo modificar esos nombres en la tabla de nombres. Y realmente internamente esos nombres solamente están en un sitio. Es más, si la base de datos está bien configurada, si por ejemplo Grimia resulta que me he confundido y que es con una M en vez de con dos M's, en la tabla de nombres, en el registro de Grimia, lo cambio ahí una sola vez y en la base de datos por detrás automáticamente me ha cambiado las decenas, las centenas, las miles de veces que tengo en la base de datos Grimia. Son actualizaciones en cascada, se llaman. Eso se indica por una parte tienes que tener la relación establecida, o sea, metida en el diseño de la base de datos. Y por otra parte tienes que tener, en el caso concreto de Access, activada la opción de actualización en cascada. Que significa que cuando yo cambio algo aquí, lo cambia en todas las instancias de ahí. Si quiero cambiarlo aquí, no me va a dejar. Si quito la M de más en Grimia en Deter, me dice, no puedo, porque no hay un registro correspondiente en la tabla de nombres. Eso se llama integridad referencial. Y es un elemento muy importante a la hora de mantener los datos con facilidad y con calidad. Hay otra opción de las de Access que es borrar en cascada. Esa es muy peligrosa. Si yo borro el registro del nombre aquí, me va a borrar todas las fichas de Deter de ese registro aquí. O sea, eso no conviene actualizarlo. No conviene. O sea,
Mejor no actualizar, no borrar en cascada, de manera que si tú borras un registro aquí te diga, no puedo borrarlo, porque tengo un montón de registros en Detter con ese contenido. También, o sea, eso... Control de desastres. Vale. Localidades. En localidades, aquí hablamos un poco del tema de la estandarización de la información y de información original frente a interpretada o normalizada. Aquí tenemos unas, bueno, todo este texto que encontramos en la etiqueta, pues se va desglosando una parte que va al campo país, o que se introduciera como el código ISO es, las provincias, que también hay un código ISO, hay un estándar ISO para las unidades administrativas de nivel por debajo de país, que es el ISO 3166.2, que sigue los estándares nacionales. En el caso de España, el ISO 3166-2 incluye todas las provincias, pero también todas las comunidades autónomas al mismo nivel. Cada una de estas entidades, a pesar de que en la realidad las provincias están subordinadas a las comunidades autónomas, en el ISO 3166-2 están todas al mismo nivel. Vale. Municipio a municipio, localidad al lugar concreto de donde es ese ejemplar, altitud y coordenadas, que en este caso son geográficas, con minutos y segundos, y también metemos el datum. El datum, más o menos tenéis una idea de lo que es. Cuando tenemos unas coordenadas, realmente lo que tenemos es una proyección de un punto desde el terreno real a una superficie imaginaria. Esa superficie imaginaria es un geoide, es una esfera, pero que está achatada por los polos. Ese geoide se puede ajustar a una parte de la Tierra o a otra, o tratar de hacer algo que funcione más o menos bien en todo el mundo. Y en ese ajuste influyen varias cosas. Influye el tamaño del geoide, influye un punto de ese geoide donde la superficie real coincide con él. O sea, hay un punto del geoide donde la coordenada coincide exactamente en el terreno real con la superficie de proyección. Bien, pues la combinación del geoide con ese punto de contacto es el datum. Si ese geoide está hecho para que, por ejemplo, en Europa funcione muy bien, probablemente en América funcione peor, porque la Tierra realmente es relativamente irregular. El datum en Europa, hasta hace poco, bueno, eran los ED50 era el más extendido. Desde hace 2 años el datum oficial en Europa es el ETRS 89. Pero cada vez que hayamos un datum, esa es la combinación esa de un geoide con unas dimensiones del eje mayor y el eje menor, con un punto de contacto. Que me parece que en el datum europeo era Frankfurt. Vamos, hay un punto donde casa. El WGS 84 es como un geoide como de consenso. O sea, no funciona muy bien en ningún sitio, pero no funciona muy mal tampoco en ningún sitio. ¿Okay? Y es el que utilizan los GPS por defecto. Por eso lo vemos tanto. ¿Qué consecuencias tiene el usar un datum u otro? O el tener unas coordenadas en un datum y tú pensar que es otro datum. Pues en el caso de la península ibérica, entre el ETRS 89 y el WGS 84 son pocos metros, o sea, casa muy bien. Pero entre el ED50 y cualquiera de estos dos hay desplazamientos de centenares de metros. 200, 300 metros. Que según el problema que tengamos a mano, tiene consecuencias o no. De nuevo, el tema de la calidad de datos y de que un dato sea bueno para un uso y no para otro. O sea, igual en unos casos 300 metros no va a ninguna parte, en otros te arma un lío gordo. Bien, estos son
aspectos que ya hemos tocado en presentaciones anteriores, que entonces no me voy a entretener mucho. Formación de personal, separación de tareas, testeos y feedback. Bien, este es un ejemplo también de control de error, que en este caso traído de la Conavio.